A veces, cuando guardamos silencio y estamos enfrente de una multitud de personas, la gente que está al frente de uno pensará: se le olvidó lo que tenía que decir, está nervioso o no tiene nada que decir. Pero a veces el silencio es una buena introducción para llamar la atención. Hay mucho que decir, pero hay veces que hay muy poco para oír. Hay días en nuestras vidas, de veras, que urge que escuchemos, que prestemos oído, que atendamos a la voz, que atendamos a lo que se está hablando, a lo que se está diciendo. Y a veces no prestamos atención porque hay mucho ruido en nuestra cabeza. Hay muchas palabras, hay muchas cosas, muchas imágenes, muchos recuerdos, muchos pensamientos, muchas cosas que no nos permiten prestar oídos a lo que se está hablando, a lo que se va a decir y que es importante. Por eso a veces una pequeña pausa de silencio nos va a ayudar mucho para poder enfocar nuestra atención hacia las cosas. Hoy es domingo 3 de mayo del año 2020, un domingo inédito como casi todos los domingos, pero más inédito cada vez más. Inédito porque nos estamos acostumbrando a vernos así. Ustedes a través de ese aparato y yo a través de este aparato comunicándome con ustedes. Y es inédito porque un domingo más en que no compartimos el abrazo, en que no compartimos el saludo de manos, el beso de bienvenida, el mirarnos cara a cara, el sonreírnos o el hacernos la mala cara, porque también eso se da en la iglesia, el no darnos la buena cara. Ahora, ¿cuánto extrañamos a los que no extrañábamos? Nos extrañamos, nos hace mucha falta el cuerpo, nos hace mucha falta la reunión. Y también de alguna forma u otra nuestros niños, nuestros pequeños van desasociándose de esa realidad de iglesia, de cuerpo, que nos va conformando, que nos va haciendo unos, que nos va entrelazando. Aquello que permite que nuestros hijos con los hijos de los demás hermanos vayan generando una amistad, una armonía, algo más trascendental en sus vidas, hermanos. Pues no está, ahorita no está nada de eso, ahorita nada es normal. Pero no estamos prestando oídos porque nos vamos acostumbrando otra vez a nuestros ruidos en la cabeza, otra vez a las muchas palabras en la cabeza, otra vez a las muchas cosas que nos agobian, que nos preocupan. Y nos vamos acomodando, nos vamos amoldando a las circunstancias, a la situación. Y vamos aceptando las cosas como cosas normativas que nos van a conformar ahora de aquí en adelante. Y eso es lo que me llama la atención. Es lo que me sacude en mi espíritu, lo que me sacude en mi interior. Y a veces yo quisiera encontrar las palabras adecuadas a las propias preguntas que uno se hace delante de Dios. Pero en fin, hoy es domingo, día del Señor. Eso no cambia, eso no se mueve, eso es una realidad. Nuestro espíritu sabe que es tiempo de adoración, que es tiempo de alabanza. Pero hasta en ese momento, hasta en este tiempo, esa alabanza en conjunto, esa alabanza que el cuerpo hacía de adoración, de exaltación, de júbilo, de alegría, pues no está. Está reprimida entre nosotros. Y no porque esté prohibida, pero también nos acostumbramos que la alabanza y la adoración y el júbilo y la exaltación y la danza y la alegría, pues solo se hace en la iglesia, en el templo. Así es que estando en casa, pues como que no es necesario la alabanza, como que no es necesario el adorar, el exaltar, el proclamar, el gritar, el aplaudir, ¡gloria a Dios! Porque nos parecería fuera de lugar, fuera de tono. ¿Saben una cosa?
Eso no nos lo quitaron. Nosotros lo depusimos voluntariamente. ¿Quién nos dice a nosotros, familia? ¿Quién nos dice a nosotros, iglesia? Que no podíamos cantar, que no podíamos alabar, que no podíamos bendecir el nombre del Señor. Y no hablo que tendría que tener aquí a todo el grupo de la adoración, de la alabanza. Hablo de nosotros, de nuestros propios hogares, con nuestras propias familias. Entonar por unos minutos antes del enlace, carambas, antes de la predicación, antes de que el predicador se pusiese en el aparatito y empezase a hablar. Nosotros ya tendríamos que haber tenido nuestro tiempo de adoración, de exaltación, de alabanza, de júbilo, de bullicio, de contentamiento, de alegría, de esperanza, porque eso es lo que tipifica al pueblo santo de Dios. Pero, pues son domingos atípicos, tienen razón. Nos acostumbramos a hacerlo todo allá en un lugar específico, que se nos ha olvidado que la alabanza es en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento. Imagínense al rey David, ¿por qué adoró al Señor? ¿Por qué manifestó una danza, una alegría, un sentimiento tan grande? Y cuando empezó a danzar para el Señor, cuando empezó a manifestar su alegría, su contentamiento, porque llevaban trasladando el arca del Señor, donde la presencia de Dios era con ellos ahora. Iba bien contento y va en su corazón en un regocijo tremendo, que no puede evitar danzar. ¿Y saben ustedes por qué se desnudó? Porque empezó a sentir vergüenza de lo que estaba haciendo. Le pareció ridículo. Porque cuando hacemos algo fuera de lo normativo, algo fuera de lo usual, a veces entramos en el concepto de la ridiculez. Y el hombre, estoy convencido que casi tuvo el mismo pensamiento que Micaía, su esposa. Cuando lo vio, ¿qué le pasa al rey haciendo esos desfiguros delante del pueblo? Él es el rey. Y me imagino a David, hermanos, cuando empezó allí a manifestar su alegría y sus pensamientos empezaron a encontrarse. ¿Qué estás haciendo, David? El pueblo te está viendo danzar, el pueblo está viendo una manifestación extraña en ti. Tú eres el rey, tienes que tener propiedad, tienes que tener seriedad. Pero ¿saben una cosa? Por eso cuando David entra en conciencia de lo que está haciendo, se despoja de su realeza, se despoja de su grandeza, porque entiende que toda la grandeza que él pueda tener viene de la mano de Dios. Entiende que su posición y su propia existencia procede de Dios. Y entonces se humilla a sí mismo, se desnuda. Y a veces a nosotros como familias se nos olvida desnudarnos delante de la presencia de Dios, en un momento de regocijo, de alegría, de cántico, porque se nos hace fuera de lo normal, se nos hace fuera de lógica. Ay, papá, ay, mamá, ay, ¿cómo vamos a estar adorando aquí? Ay, por favor, si no es el templo. Pero tu familia constituyes el templo. Yo, familia, constituyo el templo. Y se nos olvida. Porque salimos fuera de la lógica, fuera de lo usual. Pero hermanos, ahorita ya está todo fuera de lo usual. Ahorita ya nada es normativo, ya no lo es. Estamos inventando nuevas formas de saludo, estamos inventando nuevas formas. Ahora la gente cuando se ve se saluda así. Hola, ¿cómo estás? Lo puedo entender de la gente, hermanos, del mundo, porque son del mundo. A veces lo que no lo puedo entender es de la gente del cielo. Porque al final de cuentas la palabra que comparto es para la gente del cielo. Yo no sé si usted sea gente del cielo o no. Y si algún día quiere saber si es gente del cielo o no, bueno, pues pregúntele al cielo. Ahí le van a dar información si es parte de eso o no. Yo estoy siendo serio. Estoy siendo serio en esta meditación esta mañana, hermanos, antes de compartirles la palabra. Estoy siendo serio y analítico para toda la familia que nos ve. No sé si está toda la familia reunida, sentada. O a lo mejor el hijo mayor está acostado, no tiene ganas de verlo. Luego lo veo, papá.
O alguien más estará diciendo, pues nomás, al rato lo vemos, vamos a hacer otra cosa. Porque pensamos, hermanos, que la distancia del lugar escogido que teníamos para adorar al Señor y al lugar donde estamos ahora, pues no evoca la responsiva de manifestar nuestro gozo y nuestra alegría, y nuestra intención y nuestra atención de escuchar en el tiempo de Dios, en el tiempo que teníamos para manifestar, prestar oídos. Tal vez, como todo es inédito, pues entonces no lo veo, luego lo veré otro tiempo, en otro momento, en que esté más a gusto. Y aquí es el momento, hermanos, en que nosotros, como cuerpo de Jesucristo, como iglesia del Señor, maduramos, aplicamos entendimiento y comprensión de nuestra vida, de nuestra esencia, de lo que somos. Aquí es donde nosotros tomamos a nuestras familias y les decimos, es el tiempo de adorar, es el tiempo de oír la palabra, porque es el momento. No, hermanos, porque algo sucedió en el mundo y nos evitó juntarnos, acomodarnos y reunirnos como normalmente lo hacemos, nos puede evitar, hermanos, la sana costumbre que teníamos de tomar a nuestra familia el domingo y reunirnos con el cuerpo de Jesucristo para adorar, para exaltar y luego sentarnos y escuchar una predicación que edificara, que construyera, que exhortara, que animara, que alentara nuestra vida. Eso no se puede quitar. Tenemos que entenderlo nosotros, porque eso nadie nos lo ha quitado. Somos nosotros mismos cediéndolo. Se nos acomoda, tal vez. Así es que, pues estamos viviendo domingos inéditos, pero Él no cambia. Él no muda su rostro. Él no muda su semblante, Él no muda su autoridad y su gobierno, Él no muda su santidad y su justicia, Él sigue siendo Dios todo el tiempo. Somos nosotros quienes vamos cambiando todas las cosas. Pero en fin. No estoy aquí para sermonear sus vidas ni sus desayunos. Buen provecho, por cierto. No. Tengo la intención de compartir una palabra que me inquieta mi corazón y que me hace entender el sentido propio de lo que significa la luz de Cristo, vista hasta el día de hoy en todo el mundo. Así es que, pues quiero que me presten atención, hermanos, que tomen sus Biblias. Porque hoy vamos a leer la Escritura. Hoy vamos a considerar la palabra, la vida misma de lo que estamos constituidos en Cristo, el objetivo del por qué estamos, o el por qué está la iglesia, del por qué se quedó la iglesia, del por qué la iglesia seguirá y por qué la iglesia estará hasta que Él venga. Porque bueno, es conveniente pensar que cuando venga algo peor sobre la tierra, ya no estemos. Sería lo conveniente y lo más correcto, lo que hemos aprendido por generaciones, hermanos. Pero creo que hasta el último minuto, hermanos, de este mundo, habrá quedado evidencia de la luz de Cristo, donde nadie le dirá ni le reprochará al Señor que no tuvieron oportunidad, que no les fue comunicada la verdad, que no hubo una luz que destellara en medio de su oscuridad, de su ignorancia, porque ciertamente la palabra dice que se predicará el Evangelio, y a veces no lo entendemos cómo, pero se predicará el Evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así es que pueden estar seguros, hermanos, que si Él está con nosotros, así se caiga el mundo, nosotros estaremos guardados. Muy bien. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Siempre es bueno y agradable, Señor, cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Porque dice tu palabra que allí envías tu bendición y vida eterna, Señor. Pero hoy
Esa palabra no se está cumpliendo, Señor. Hoy esa palabra no se está manifestando propiamente en una estadía, Señor, en un estar juntos. Ya lo hacemos, Señor, en la convicción de que en el Espíritu nos estamos reuniendo, en la convicción de que hay alguien más al otro lado, Señor, escuchando, prestando atención a tu presencia y a lo que tú habrás de decir por el Espíritu, Señor, a nuestras vidas. Por eso en esta hora, Señor, en estos tiempos inéditos, en que muchos no estamos comprendiendo lo que está pasando, en que muchos no estamos entendiendo los tiempos, que tengas a bien en tu misericordia y en tu bondad, Señor, extender con gracia y sabiduría hacia nuestras vidas la comprensión y el entendimiento de todas las cosas. Que sea la paz de tu Espíritu la que nos permita seguir construyendo y edificando en este tiempo, Señor, para que tú seas glorificado entre nosotros. Toda petición, Señor, toda necesidad, todo aquello, Señor, que es necesario para la vida y para la piedad, pues que sea manifestado y en abundancia sobre tu iglesia en este tiempo, Señor. Que derrames bendición, que derrames de tu gracia, que derrames la economía necesaria y el sustento y el pan, Señor, para las familias, para que en el nombre glorioso de Jesucristo no haya ningún necesitado entre tu pueblo, Señor, y por boca de ellos tú seas exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, porque te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Y una vez más, gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos das como sello de vida, como sello de esperanza hasta tu venida, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gracias. Gracias. Porque Dios es bueno. Gracias. Muchas gracias. Quiero leer esta cita bíblica. Les ponía ahí la invitación para este día, hermanos, que el tema era la luz de Jesús. San Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1. Versículo 1, dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Escuchen, porque es muy importante entender. La luz es Cristo. Y la luz siempre ha estado en medio de los hombres. Cuando Dios crió el mundo, cuando Dios crió todas las cosas, lo hizo por medio de la palabra. Pero lo que le dio vida al mundo fue la luz del Cristo, fue la luz de Dios, lo que provoca vida entre los hombres. Cuando nosotros conocemos la historia y entendemos la historia del Génesis, cuando entendemos la historia de la desobediencia y de la caída del hombre, de la gracia de Dios, y cuando entendemos la historia, hermanos, desde el primer momento que Caín le arrebató la vida a su hermano Abel y todas las consecuencias de esa maldad,
La Biblia dice que un día Dios dice que le pesaba haber hecho al hombre. Y entonces Él dice, no vuelva a contender mi espíritu con el hombre, porque Él es carne. Y Dios abandona al hombre. Porque Dios es luz, Dios es justicia, Dios es paz, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es compasión. Pero el hombre aborreció la luz y amó las tinieblas, amó la oscuridad, amó la maldad, amó la injusticia. Prefirió amar eso. Entonces Dios se desentiende de eso y cambia todas las cosas. La historia nos marca un diluvio ocasionado precisamente por la oscuridad, por la maldad, por la sequedad del corazón de los hombres, por toda la injusticia, por todo, hermanos, lo que terminó por hundir la justicia, la paz, el amor, la misericordia y la compasión, y todo se llenó de egoísmo, de soberbia, de altanería, de injusticia. Esa es la historia real de los hombres que aborrecieron la luz. Por eso dice que el Cristo estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció porque no le interesa conocer la luz. Al mundo no le interesa conocer la justicia, porque es egoísta, porque es soberbio, porque es altanero, porque es mezquino, porque está lleno de ruindad, de inmundicia. Esa es la realidad del mundo, al mundo al que el Cristo vino, al mundo al que le quiso dar vida, al darle luz, al darle sentido, al darle justicia, al darle humanidad. Pero el mundo lo aborreció. Y entonces dice, ustedes se pueden imaginar todo lo peor que hay en el mundo. Lo podemos ver en el día de nuestros días. Injusticias, asesinatos, hermanos, secuestros, violaciones. ¿Qué le puedo enumerar que usted y yo no sepamos en la actualidad? Pero pareciera que todo mejoraría cuando el Cristo dice, bueno, estoy en el mundo, yo lo crié, yo lo formé, pero el mundo no quiere nada conmigo. Y entonces dice que va a los suyos, de donde Él procede. ¿Por qué? Porque Él se hizo carne, porque la luz que crió el mundo se hizo hombre y habitó entre los hombres. Y entonces Él dice, voy a los míos, y va a su pueblo. Y Él espera encontrar en medio de su pueblo, hermanos, diferencias del mundo, diferencias de lo que hay allá afuera. Y tenemos que entender las cosas. Y el pueblo al cual Él es, al cual va, que dice la Escritura, a los suyos fue, pero dice, no le recibieron. ¿Cómo? Uno se preguntaría, ¿cómo es que no recibieron la luz del Evangelio? ¿Cómo es que no recibieron la luz de Jesucristo? Pues, ¿qué les pasó? Si era su pueblo. Pero ¿saben una cosa? Aunque ese pueblo del Señor Jesucristo, hermanos, tenía los mandamientos, tenía la Torah, tenía la ley, tenía los estatutos, tenía las promesas y tenía tantas cosas, amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la verdad. Cuando aparece la luz, lo único que hace es manifestar la oscuridad de los hombres. Lo que hay en los corazones, lo que hay en sentimientos y en emociones. Cuando aparece la luz para dar vida, habla de hacer justicia, habla de ahondar en la misericordia y en la compasión de los menos. ¿Saben una cosa? Y me llama mucho la atención porque es muy visible cuando la luz hace acto de aparición en medio de sociedades tan negadas, tan injustas, tan avasalladoras en la maldad y en la injusticia. Y nosotros sabemos de qué se habla realmente, y nosotros sabemos qué significa esa maldad, hermanos, llevada hasta el extremo. Lo vivimos por muchos años en esta nación, en esta misma ciudad. Vimos avasallado, hermanos, nuestra sociedad, vimos avasallado, Señor, a mucha gente. La maldad lo estaba carcomiendo todo. Bien dice la palabra, que por causa de la maldad, el amor de muchos se va enfriando. Pues a esa sociedad llegó Jesucristo en sus días. A ese pueblo avasallado también por la maldad de muchos años, consumido por la injusticia de muchos años.
estaba inmerso, hermanos, en una realidad de desesperanza. Ustedes se pueden imaginar, Jesús se hace rodear de 12 individuos. Usted y yo pensaríamos, serían las personas más excelentes de todas. Pues Jesús conocía los corazones de las personas. Jesús debería haber escogido lo mejor. Si conocía cómo era el hombre, si entendía cómo era el hombre, y Jesús siendo sabio y inteligente y entendido y teniendo el espíritu de revelación por el que fue vestido, pues me imagino que tendría que haber escogido las 12 personas más perfectas posiblemente que hubiese en todo Israel. Pero no, hermanos, no lo hace. Escoge a un traidor, a un mendepatrias, como lo dicen por allí, al Judas Iscariote. Lo eligió para llamarlo su apóstol, su mensajero, y lo invita a estar con él y lo hace su amigo, y convivió con él, y compartió la mesa con él, y compartió el pan, y compartió las historias, y compartió el evangelio, y compartió su ministerio. Pero el hombre era un traidor, porque el hombre siempre estaba buscando la oportunidad para lograr sus objetivos, sus metas, y lo hizo desde el principio. ¿Por qué entonces Jesús elegiría a alguien así? O a un Pedro, racista, necio, testarudo, como pocos, envalentonado, que también tenía sus propias miserias, hermanos, pero lo escogió y llamó a Pedro y lo escoge. ¿Ustedes creen que no sabía quién era Pedro? Un hombre con muchos problemas de raza, con muchos problemas, hermanos, de idiosincrasia. Claro que sí, pero entonces ¿por qué lo escoge Jesús? Porque Jesús es luz. Jesús tiene la intención de alumbrar los corazones. Jesús empieza a caminar entre sus discípulos, entre sus apóstoles, y al que tú me quieras nombrar, como aquellos hijos de Zebedeo, cuando enfadados porque no querían escuchar a Jesucristo, pues mándales un rayo que les parta la vida. Violentos, iracundos, con poca paciencia, dispuestos a matar para imponer sus criterios y sus blasones. Ah, sí, de esa manera, o tan codiciosos como los hijos de aquella mujer que le dice: Señor, tengo una petición que hacerte por mis hijos. Cuando tú estés en tu reino, por favor, me pones uno a la derecha y otro a la izquierda. Ponlos en situación de privilegio. Esos eran los apóstoles de Jesús. Esos eran sus emisarios. Entre ellos se movió Jesús. Se movió entre los pobres de la tierra. Y tú pensarás que entre los pobres de la tierra hay más justicia que entre los ricos de la tierra o entre los poderosos de la tierra. Todos somos iguales. Todos tenemos las mismas características. Porque nunca es por necesidad que la maldad se manifiesta, hermanos. Es natural. Esa es la naturaleza del ser. Por eso vino la luz. El hombre no puede ser diferente porque el Padre lo entendió generación tras generación, porque miraba la intención de los hombres de querer cambiar, de querer transformarse, y se daba cuenta que su naturaleza caída siempre le llevaba a hacer lo malo. Jesús era consciente de eso. Por eso Él es la luz del mundo, porque es consciente de la naturaleza del hombre, es consciente de la naturaleza del ser, que el ser no puede actuar de otra manera, porque esa es su esencia, porque se corrompió, porque la oscuridad corrompió el corazón del hombre creado por Dios. Pero cuando se manifestó la luz, la oscuridad no puede prevalecer. Hay una lucha, hay una contienda interna por manifestar la justicia antes que la injusticia. Así es que vino a los suyos, pero vino a los que no tenían entendimiento.
a los iletrados, a los que no estaban preparados en su mayoría, a los que no tenían una clara conciencia ni siquiera de su propia fe, pero eran verdaderos defensores de lo que creían. Pero estaban los escribas y los fariseos y los maestros de la ley, hombres probos en la escritura, hombres probos en el conocimiento y en el entendimiento de la ley, de los mandamientos y de los estatutos y de las promesas de Dios, que hacían lucro de ellos con el pueblo, hermanos, que estaba sometido por las leyes romanas, sometidos por el clero, hermanos, judaico, entre dos autoridades, hermanos. No había justicia para ellos. Y los pobres se volvían más pobres. ¿Y usted qué, hermanos? Entre los pobres, pues hay amargura. Hay amargura, hay sentimientos de venganza. Entre los pobres también están los asesinos. Entre los pobres también están los amargados. Entre los pobres también están los traidores. Entre los pobres también están los ventajistas. Pero también entre los pobres hay gente buena, hay gente mala, hay de todo. Pero hacia donde tú lo voltees. No es una casa hermosa la que hace la diferencia entre los hombres. No es la economía la que hace la diferencia entre los hombres, hermanos. Porque no hay diferencia en el ser caído. Porque no hay diferencia entre el que habita la oscuridad, porque está en la oscuridad. Porque son manifiestas sus obras, sea en la riqueza o en la pobreza, manifiestas son sus obras de injusticia, de soberbia, de altanería, de altivez, de engaño, hermano, de traición. Pero Jesús vino a los suyos. Y usted pensará, pues entre los suyos será entendido, entre los suyos será comprendido. Pues no lo fue. Nunca fue comprendido entre los suyos. Y no hablo de los maestros de la ley. No hablo de los hacedores de la ley, hermanos. Hablo del grupo que lo recibió. Porque no lo entendían. No comprendían qué significa la luz. De Juan Bautista se dice: él predicaba al que trae la luz, pero no soy la luz, porque tras de mí viene uno del cual no soy digno. Y tenía razón. Pero ¿ustedes creen que la luz se extinguió? ¿Ustedes creen que la luz de Jesucristo se terminó, se abolió en el tiempo que Él va a la cruz? No, no sucedió. Pero el mundo hasta el día de hoy ha seguido aborreciendo la luz. Prefiere amar la oscuridad, prefiere amar las tinieblas antes que la luz. ¿Y qué significa eso? La palabra dice: porque no quieren que sus obras sean expuestas. No quieren que sus rapiñas, que sus amarguras, que sus actos de violencia, que sus deseos de venganza, que sus injusticias se manifiesten. Porque no quieren abandonar, hermanos, lo que está en su corazón. Porque no quieren perdonar. Porque no quieren justificar a nadie ni nada. Por eso aborrecen la luz hasta el día de hoy. La luz sigue brillando, la luz sigue siendo. Porque la luz no se ha extinguido. Y no se extinguió cuando el cordero fue llevado al matadero. No se extinguió, hermanos, cuando el Señor fue puesto en el madero de maldición. Y es de maldición. Yo no sé, y aquí pongo un paréntesis, hermanos, porque no lo entiendo. Fui al panteón unos días atrás, recién, y me fijé que todas las tumbas tienen marcada una cruz. Fui a los panteones antiguos, a uno de los panteones antiguos, y vi cruces de todos los tamaños. A la cabecera de la tumba, una cruz que simboliza la muerte. Eso es lo que simboliza la cruz, muerte. Está en los panteones. Muchos la traemos aquí. ¿Saben ustedes qué simboliza cuando cargamos nuestra cruz aquí? Muerte. Y luego la pongo en el pie de mi cabecera. Pues me estoy preparando. Muerte, la cruz es muerte, no es vida. Y tenemos que entenderlo. Pero, ¿qué les puedo decir? Es un paréntesis. Es algo que está aquí, no puedo.
Hace muchos años, me acuerdo, alguien me regaló una cruz de oro muy bonita. Dice que me la regalaba, dije, gracias. Pero yo no me pongo esas cosas porque son maldición. Soy un pecador, hermano, no se equivoquen. No soy una persona buena. No soy la mejor persona. Y yo lo sé. Y no necesito la cruz para que me diga que estoy así, en esa condición. La cruz a mí me significa redención en Cristo. Pero el que fue a la cruz, la abandonó, fue quitado de allí, fue sepultado. Y la Biblia dice, y resucitó. Ya la cruz no lo representa. La cruz nada tiene que ver con nuestro Cristo. La cruz nada tiene que ver con nuestro Mesías. Quítese al muerto de encima, por favor. Bueno, cierro el paréntesis. Juan dice, yo no soy la luz, pero Él es la luz que yo vengo predicando, Él es la luz que yo vengo anunciando. Y un día, cuando Juan está encerrado en un calabozo por causa de su prédica, manda a decir, manda a preguntar al Cristo, ¿eres tú el que habríamos de esperar o esperaremos a otro? Y la respuesta es, vayan y díganle a Juan. ¿Cuál es la obra del Cristo? Libertad, salud, libertad, salud, libertad, salud, vida, saciedad de espíritu. Esa es la obra de la luz que justifica los corazones perdidos, que les da rumbo, que les da sentido, que les da una dirección para caminar el tiempo que se tiene que caminar aquí. Muchas veces yo me he preguntado, hermanos, ¿por qué el Cristo, entendiendo las condiciones reales de este mundo tan malvado, tan cruento, tan injusto, por qué nos dejó aquí? ¿Por qué no cuando lo recibimos en nuestro corazón simple y sencillamente nos llevaba y se acababa el asunto? Pero luego me dicen a mí que tengo que seguir bregando, que tengo que seguir luchando para alcanzar la salvación a costa de mi esfuerzo. Es muy difícil ante una sociedad, hermanos, que no ama la luz. Nos atrae más eso. La luz tiene que ver con tus obras de justicia. La luz tiene que ver con los cambios de vida que Él provocó entre nosotros. Juan dice, yo no soy la luz, porque la luz que caminaba en el mundo era Jesús. Pero ¿saben una cosa? La luz no se ha extinguido, la luz no se ha ido. Hubo un mundo, hermanos, antes del diluvio, que se llenó de oscuridad, de mezquindad, de ruindad, así en esas palabras. Oscureció su corazón, sus sentimientos. Y todo sentido de justicia, y todo sentido de bondad, y todo sentido de misericordia se extinguió. Se fue terminando en la sociedad aquella. Ya no había justicia. Y si por un momento nosotros entendiésemos aquellos días y se nos fuesen revelado, nos daríamos cuenta de toda la prevaricación y toda la maldad que consumía la tierra. Nos espantaríamos. Pero la luz siempre se hace visible en el corazón del hombre. Y Dios halla y hace que haya gracia el hombre, hermanos, para encontrar la luz. Y le halló a los hombres hasta el día de hoy. Pero yo me pregunto, ¿la sociedad en los días de Noé, cómo era? Pues date cuenta la sociedad que estás viviendo hoy. La misma, exactamente la misma. La misma sociedad a la que el Mesías llegó, a su propio pueblo, a una sociedad quebrada, a una sociedad, hermanos, violentada, a una sociedad sacudida de la moral y de la justicia, a una sociedad donde se le escondió la misericordia de Dios, del Dios de sus padres, a una sociedad
que buscaba justicia, que buscaba venganza, que tenía hambre y sed de justicia, porque no había quien se las ofreciera. A esa sociedad llegó Jesús. Esa es la sociedad de nuestros días. Acabo y tomo en cuenta la labor de nuestro gobierno en nuestros días. Hay mucha gente agradecida porque está haciendo una labor de justicia, una labor social, de bendición a muchas gentes. Habrá otras muchas que no estarán de acuerdo y levantarán las voces. Pero así determinó este gobierno llevar su gobierno entre esta nación. Para unos es luz y para otros es oscuridad. Pero esa es la intención de este gobierno. Y para poderlo hacer, el hombre tiene que ser valiente, el gobierno tiene que ser valiente para mantenerse sus convicciones ante las agresiones de sus contrarios. Pero esa es la realidad. La luz y las tinieblas siempre están en un constante. ¿Quién prevalece? La palabra dice que siempre prevalece la luz. Y cuando la luz prevalece hay justicia. Y cuando hay justicia hay corazones agradecidos. Y corazones agradecidos hacen obras de justicia. Eso es lo que está aconteciendo a esta nación, porque creo que Dios ha puesto su mirada sobre ella. Así es que, ¿de quién está haciendo la labor? Me pregunta. Cristo viene a una sociedad de nuestros días, hermanos. A una sociedad que lo esgrime, que lo toma, pero no lo representa. A una sociedad, hermanos, donde el deseo es ser luz para la justicia. Pero una sociedad que es egoísta. Una sociedad que es soberbia y altanera, hermanos. Una sociedad que busca su propio bien, que busca retribuirse a sí misma. Esa sociedad está en Cristo en nuestros días. ¿Quién lo representa? ¿Quién manifiesta la luz entre los hombres? ¿Quién será? Si el Cristo no está ya más entre nosotros. Pero mira lo que dice la Escritura. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No te puedes esconder. No hay manera de esconderse porque somos luz en medio de tinieblas, en medio de oscuridad. No hay manera. Y déjenme les digo algo, hermanos. Porque la luz de Cristo sigue brillando y brilla con justicia y brilla con equidad y brilla con bondad y con misericordia, porque sus obras se siguen manifestando en toda la tierra. Porque hay hombres y mujeres, hermanos, que han tomado esa verdad y son la luz. Porque es Cristo quien brilla en sus corazones. Y son la luz porque la justicia está en sus corazones. Y son la luz porque no hay soberbia, ni altanería, ni altivez en sus corazones, sino un deseo profundo de agradar al Padre. Esa luz sigue brillando en nuestros días. Y no es una organización específica. Miren lo que dice. Y si tú eres parte de esa gente que da luz, pues qué bueno. Y si no, considera tus obras, si no, considera tu camino, si no, considera tu andar. Porque si no eres luz, entonces eres tinieblas. Y la realidad, hermanos, esa es la realidad. Yo no puedo decir que soy luz cuando la oscuridad llena mi corazón de amargura, de necedad, de violencia, de venganza, de injusticia, de engaño, de mentira, de avaricia, de codicia. Yo no puedo pensar que yo formo parte de la luz. Solo hay dos cosas en este mundo: luz y oscuridad. Nada más. Miren lo que dice la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No hay manera. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuáles son nuestras buenas obras? Hay gente siendo luz. Escúcheme, iglesia. Las buenas obras tienen que ver con la manifestación de paz, tienen que ver con la manifestación de justicia. Jesús caminó entre los pobres, entre gente que engañaba, entre gente que mentía, entre gente que robaba, entre gente que lo señalaba. Pero Jesús manifestó las obras que el Padre le dio a manifestar. Y Él estaba para hacer la misericordia. Y cuando estaba en la cruz siendo juzgado, y cuando estaba en la cruz siendo vituperado, y cuando estaba en la cruz siendo burlado, hermanos, Él no tuvo otra palabra sino que la obra misma del Padre. Y por eso dijo: Padre, no les tomes en cuenta estos pecados, porque no saben lo que hacen, porque no tienen entendimiento. La verdadera luz no juzga la maldad del hombre, porque el hombre está caído en su propia injusticia, en su propia necedad, en su propia mentira. Y no hay manera de tomarlo y llevarlo a la verdad y a la justicia si no es por la obra de Dios en el corazón de gente redimida, de gente salvada, de gente transformada por el poder de la vida. Caminamos entre los hombres todavía, entre traiciones, entre señalamientos, entre acusaciones, entre difamaciones. Sí, caminamos entre maldad todavía, entre gente ventajista. Claro que caminamos en este mundo, la maldad no se ha ido, está palpable, cada vez más fuerte. Pero la luz no se puede esconder. La gente que es de luz no se puede esconder, porque la oscuridad no la puede esconder, la oscuridad no la puede evitar, no hay manera. Cuando la gente es luz, porque así dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo, no te puedes esconder, no debes de esconder. Te fuiste puesto para alumbrar, para manifestar las misericordias, para manifestar la bondad, para manifestar el amor y la justicia de Dios para los hombres, para los perdidos, para los que no tienen esperanza, porque tú mismo fuiste uno de ellos. Tenemos un gobierno, porque tenemos un gobierno que se ha levantado para hacer luz entre los pobres. ¿Y usted cree que los pobres de la tierra de este país se lo agradecen todos? Pues no. Habrá quien se levante y lo señale y le diga qué injusto es. Claro que sí. Pero lo detendrá, detendrá su labor, detendrá el sentido de lo que este gobierno quiere hacer. No lo va a hacer, porque asume las consecuencias de su decisión de hacer justicia a los millones. Puede que no entendamos muchas cosas. No estoy hablando de política, estoy hablando de justicia. Quiero que me lo entiendan. Estoy hablando de justicia, porque quien quiere hacer justicia en este tiempo, le llueve, lo injurian. Y un gobierno que quiera hacer justicia en este tiempo, le va a llover. Pero también habrá mucha gratitud, habrá esperanza. Iglesia, escucha. La oscuridad es palpable, cada vez es más palpable. Cada vez la maldad va gobernando los corazones. Y si tú no te das cuenta, si yo no me doy cuenta, empieza a carcomer la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Les amarga sus corazones, les da dureza en su corazón. Somos fáciles para juzgar a los demás. Pensamos que no merecen nada, porque son esto, porque son aquello. Ese es el mundo. El mundo no es justo. El mundo no tiene amor. En el mundo hay mucha injusticia. En el mundo hay mucha traición. ¿O cómo crees que el Padre no lo sabía cuando envió al Hijo? No lo envió al mundo para que lo amara, porque el mundo no lo amó. Y Él es muy claro cuando dice: el mundo lo va a aborrecer. Pero eso no significa que no alumbren. Eso no significa que no manifiesten la justicia y la piedad y la misericordia y el amor. Eso no significa que silencien sus bocas para hablar de la bondad de Dios.
porque el mundo es mundo. Por eso Dios envió a su Hijo en forma de hombre. Y por eso Cristo es la cabeza de una iglesia, de una sociedad que hace justicia entre los hombres, no para que les aplaudan, no para que digan, ah, qué bueno, sino para que glorifiquen al Padre que está en los cielos, porque es allí el propósito y el deseo del corazón de Dios de manifestar sus obras. Por eso el Cristo le dice a Juan, díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los paralíticos son levantados, que los sordos oyen, que los mudos hablan. Díganle a Juan que la obra del reino de Dios está manifestándose entre los hombres, que los encarcelados están siendo libres. Esa es la verdadera obra de Dios, esa es la verdadera obra de justicia, y el mundo no puede apagarla. Pero hay hombres y mujeres diseminados por toda la tierra que son luz en medio de tinieblas, en medio de oscuridad, que son luz y no se detienen ante la acusación y no se detienen ante la injusticia, porque ellos saben para qué fueron puestos, porque ellos entienden por qué Dios no los levantó y se los llevó. Porque fueron dejados para hacer luz. No puedes esconder la luz. No, la maldad te la puede quitar. La maldad no puede prevalecer con la luz verdadera. Pero si tu luz es oscuridad, pues ¿qué hay? Por eso es tan importante entender los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Las piedras están hablando, las piedras están manifestando lo que tú y yo deberíamos de estar manifestando. Lo que muchas personas en todo el mundo están manifestando: justicia, bondad, misericordia, compasión, fe, vida. Porque eso significa la luz de Cristo en una sociedad caída. ¿Quién te dijo a ti o quién me dijo a mí que íbamos a una sociedad que estaba esperando que llegásemos? A una sociedad que diría, bienvenidos, qué bueno que llegaron, ah, qué bien, recibimos sus palabras con gusto. No, no, hermanos, porque se hicieron con la rama verde que tenía la savia, hermanos, y la violentaron. Pues nosotros, que somos ramas secas, ¿qué creen que no harán? Y lo que le hicieron a él se lo harán también a nosotros, porque este mundo es malo. Esa es la realidad. Vivimos en tiempos malos, esa es la palabra. ¿Y qué? ¿Esconderemos la luz? ¿Tomaremos nuestros dones y nuestros talentos y los esconderemos por causa de la maldad? ¿Por causa de que nos señalaron? ¿Por causa de que nos señalaron con el dedo? ¿Por causa de que nosotros mismos no somos capaces por nosotros mismos de ir más allá? Pues no son nuestras obras. Y tenemos que aprender y entender que la verdadera luz del Evangelio de Jesucristo se va a manifestar, que hay hombres y mujeres, niños y jóvenes y ancianos, hermanos, que brillarán, porque así dice la palabra: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. La gloria de Cristo se vio, pero mire lo que dice la palabra: los suyos no lo recibieron. No lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creyeron, fueron hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados de voluntad humana, no son engendrados de mujer, no son engendrados de varón ni de sangre. No son las instituciones, no son las religiones quienes engendran a los hijos de Dios. No. Es Dios mismo tomando a hombres y mujeres por toda la tierra y poniendo en ellos su espíritu, poniendo en ellos la vida. Porque Él se está gestando un reino de sacerdotes que prediquen, que manifiesten lo que Él es, que lo representen. No son las instituciones, no son las organizaciones, no son las denominaciones religiosas en todo el mundo quienes lo representan. Porque muchas veces las denominaciones y las religiones del mundo representan más los intereses del hombre mismo que los intereses del reino de Dios. Y escucha, iglesia, Él viene. Y viene pronto, viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Y esa solo existe en el llamado de Jesucristo. Y esa solo existe cuando dice que te ha hecho como su hijo.
que te ha dado la vida en Cristo, y esa solo existe en la voluntad divina, aquella que manifiesta la justicia y la verdad. Esa es la verdadera luz de los hombres, esa es la verdadera luz que alumbra a los hombres, esa es la verdadera luz que caminó en el mundo y no le creyó, esa es la verdadera luz que caminó entre su pueblo y no lo aceptó, esa es la verdadera luz que camina en nuestros días, y muchas instituciones y muchas religiones no lo queremos abrazar, y nos señalamos unos a los otros incansablemente, porque pensamos que somos mejores que el otro, porque pensamos que sin llevar tu religión soy mejor que tú. Pues es exactamente lo mismo. No hablamos más que de egoísmo y de soberbia y de altanería, porque ni tú ni yo sin Cristo estamos en tinieblas. Si Cristo no está en nosotros, si Cristo no está en nosotros, si Cristo no está en nosotros, estamos en tinieblas. Si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos no habita en nuestras vidas, estamos muertos. Estamos en tinieblas lo mismo que los demás. Somos hijos de ira lo mismo que los otros. Hijos de la oscuridad. Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos habita tu vida, te vivificará. Vivificará tu alma, vivificará tu espíritu, vivificará tu cuerpo. Manifestará alegría, manifestará el gozo, manifestará la esperanza, manifestará la justicia y la misericordia y la piedad y el amor. Y cuantas veces sea necesario lo hará. Porque aprenderá algo de parte de Dios. No juzgará por lo que oye, no juzgará por lo que ve. Y qué difícil es. Pero no juzgará por lo que sus ojos ven, no juzgará por lo que sus oídos oyen, y qué difícil es. Pero cuando el Espíritu de Dios está allí, hermanos, da vida, y esta es en abundancia. Esa es la verdadera luz que alumbra a los hombres. Es Jesucristo en medio de su pueblo, es Jesucristo en medio de hombres y mujeres, hermanos, redimidos, transformados por la gracia de su amor. Esa es la verdadera luz. El amor, hermanos, que se da para el que no lo merece, porque ni tú ni yo lo merecíamos, y ni tú ni yo lo seguimos mereciendo, pero Él nos ha amado y Él nos ha permitido merecerlo. Así que, hermanos, luz somos del mundo mientras la oscuridad dura, porque la oscuridad persiste. La palabra dice, es necesario que hagamos las obras en el día antes que llegue la noche. Habla de la luz que debe de haber en nuestros corazones, porque la noche está en nuestro entorno, la noche nos rodea, la oscuridad es palpable a donde tú quieras que vayas, pero nosotros somos luz y no nos podemos esconder, porque no son nuestros intereses, son los intereses de Él. Es Él el que pagó por cada vida, por cada alma, por cada individuo. No te toca a ti ni me toca a mí juzgarlos. No nos toca a nosotros pensar si son merecedores o no de la misericordia, de la bondad, o del amor, o del afecto de Dios. Nosotros somos mensajeros de la verdad, somos portadores de una luz transmitida hacia ellos. Nosotros no somos los redentores, nosotros no somos quienes estamos muriendo por ellos. Pero Dios sí está rogando a ellos por medio de nosotros para que le conozcan, para que le reciban. Y no podemos y no debemos oscurecer esa verdad, hermanos. Ese es el tiempo. Esta es la luz del mundo. Esta es la verdadera justicia. Hay un gobierno que está manifestando justicia social y está haciendo luz para muchos, porque da esperanza. Yo pregunto, iglesia, ¿nosotros somos la luz del mundo? ¿Estamos alumbrando? Y voy a terminar, hermanos, con este otro versículo. Primera carta de San Pedro Apóstol, capítulo 2. Mire lo que dice esa palabra. Desde el versículo 1, luego oramos. Y esta
Es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Recuerden, en lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Nosotros, los que no éramos pueblo, los que no teníamos la ley, los que no teníamos el mandamiento, los que no teníamos las promesas. Nosotros que éramos desheredados de la misericordia de Dios, nosotros que éramos parte del mundo que lo desechó, nosotros que no éramos su pueblo que lo desechó, pero que por misericordia y por gracia de Dios nos tomó como sus hijos, porque puso fe en nuestros corazones para creerle, para aceptarle, para aceptar el regalo de la salvación. Ese es vosotros, más vosotros, ese más vosotros somos nosotros, como lo fueron esos a los quienes fue escrita la carta. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha, iglesia, por favor. Ya hubo hombres santos, engalanados con vestiduras sacerdotales, vestidos de realeza sacerdotal, que se llenaron de soberbia, de altivez, que sus corazones se llenaron de altanería y caminan por la tierra como soñados, como intocables, y se les olvidó algo se les olvidó a aquellos, y algo se nos olvida a nosotros, o muchos de nosotros en estos días, que la realeza no fue para mostrarla como pavos reales, ni para blasonar con los demás, para mostrar nuestra galanura, hermanos. Miren para qué fuimos escogidos, miren para qué fuimos vestidos de realeza, porque la realeza es Cristo, la realeza es la vida, la realeza es la justicia. Miren nuestras vestiduras, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. Para que anunciemos sus virtudes. Por eso Juan el Bautista le manda a decir al Cristo: ¿eres tú o esperaremos a otro? Díganle a Juan ¿qué es la misericordia de Dios? Díganle a Juan cuáles son las virtudes divinas: la justicia, el amor, la compasión, la bondad, la fe. Esa es la verdadera virtud de los creyentes, esa es la verdadera virtud del pueblo de Dios por toda la tierra. Y estoy convencido que hay hombres y mujeres, hermanos, que son luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, que su único propósito de realeza y de sacerdocio, hermanos, es manifestar la obra de Dios en este tiempo, y más sabiendo que el tiempo se está acortando, y más sabiendo que no hay mucho tiempo, porque Dios empezará a dar a conocer por toda la tierra
antes que Él venga. Y pueden creerlo, hermanos, que viene pronto. Así que hoy es un domingo inédito. Y a veces hay mucho abrupto en mi palabra. Parece que hay mucha violencia en mis palabras, como si hubiese acusación. No, solo hay un exhorto santo, solo hay un exhorto a nuestros corazones, hay un exhorto a nuestro entendimiento. Entendamos, cuando nosotros no permitimos que la luz sea, condenamos a la gente a la oscuridad. Y no fuimos llamados a eso, hermanos. Usted dirá, o yo diré si la gente lo merece o no, pero mirémonos en un espejo. ¿Lo merecíamos nosotros? ¿Merecíamos que alguien soportase la burla y la afrenta que le hicimos pasar para que nosotros recibiésemos a Jesús? ¿Lo merecían ellos porque nosotros merecíamos lo que nos traían? No, hermanos, pero Dios nos ha hecho merecedores, porque Dios ve más allá que tú y yo. Esa es la verdadera luz, esa es la verdadera obra. Esas son las obras que glorifican a Dios. Esas y no otras. Así que, iglesia, yo te invito, de verdad, yo te invito. Sí, hay una sana distancia, nos dicen. Sí, ahorita todo está así. Pero eso no evita que tú manifiestes la luz. Eso no evita que tú y tus hijos manifiesten la luz. No es imposible. No lo es. Al Señor tuvieron que crucificar para confirmar sus palabras. A nosotros lo más que nos hacen es señalarnos o burlarse de nosotros o pegarnos por la espalda. Es todo lo que podrán hacer. Porque hasta el día de hoy no nos han demandado la vida, hermanos. Así es que vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Se acerca, hermanos. Y pues muchas gracias. Aquí voy a concluir. Muchas gracias. Solo voy a hacer una pequeña oración y damos por terminado este día. Ojalá que este tema lo puedan discutir entre ustedes como familia. ¿Cuál es la verdadera esencia de su fe? ¿Cómo la manifiestan? ¿Cómo la están llevando? ¿Cómo la transmiten en su entorno? Es un buen tiempo para edificar, hermanos. Padre, gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo por el amor y por la misericordia con la que tú nos amas. Gracias porque has levantado a hombres y mujeres, jóvenes y niños, Señor, en fe, y los has engalanado con vestiduras sacerdotales para manifestar tu misericordia y tu compasión entre los hombres del mundo, Señor. Sabemos que el mundo no nos ama, sabemos que el mundo no tiene empatía por nosotros, pero nosotros fuimos puestos aquí para manifestar tus obras, obras de justicia y de compasión, obras de salvación y de misericordia, obras de salud y de bienestar, Señor. Así es que en el nombre de Jesucristo, gracias, porque nuestra vida es útil para este asunto, Señor. A ti damos pues la gloria en el precioso nombre de Jesucristo. Que esta palabra, Señor, más que argumentativa, Señor, quede de manifiesto en el corazón y nos permita disertar, razonar respecto a la luz que hay en nosotros y la luz que estamos manifestando, Padre, por Cristo Jesús, por todas las necesidades, por todas las peticiones que pueda haber en medio de tu pueblo, casa de Dios, Señor. Extiende con misericordia tu mano. Sigue trayendo bienestar y saciedad. Sigue bendiciendo, Señor, a la mamá de mi hermana Yola, Señor. Sigue sanando cuerpos, sigue sanando corazones. Sigue libertando el espíritu, Señor, para la gloria de tu nombre. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.